La Biblia está repleta de sabiduría temporal, pero ¿qué secretos están ocultos en sus páginas que pueden beneficiarte? La Biblia nos ofrece valiosas advertencias que nos guían en nuestro viaje por la vida, pero ¿te has detenido a pensar por un momento en cómo estas advertencias influyen en tus decisiones diarias? Desde tus elecciones personales hasta las amistades que cultivas, puedes aplicar estas enseñanzas a tu propia vida. Acompáñame mientras exploramos las profundidades de estas advertencias bíblicas y descubrimos cómo pueden moldear nuestro camino hacia un futuro más sabio y lleno de propósito. Hoy quiero dirigir nuestra atención a las advertencias presentes en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Estas advertencias son notablemente poderosas ya que se aplican de manera impactante a nuestra cultura y sociedad contemporánea. En los versículos 1 al 5 de este capítulo, la Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, donde las personas serán amantes de sí mismas, del dinero, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, sin santidad, crueles, sin control, no amantes del bien y traicioneras. Estas advertencias nos indican que las personas se desviarán y se corromperán, alejándose de la presencia divina. Aunque muchos puedan parecer piadosos, se destaca la ausencia del poder de Dios en sus vidas. Al examinar el tercer capítulo del segundo libro de Timoteo, encontramos una lista que describe cómo se desarrollarán las personas y la sociedad. La Biblia nos advierte que las personas se convertirán en amantes de sí mismas, sucumbiendo al narcisismo y al egocentrismo, lo cual contradice claramente el mandato de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Otro punto destacado es el amor desenfrenado por el dinero, inmersos en una constante búsqueda de riquezas. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a liberarnos del control del amor al dinero, una verdad que sigue siendo vital en medio de la creciente codicia materialista en el mundo contemporáneo. Al explorar cada elemento de esta lista, nos encontramos con descripciones de personas marcadas por la falta de amor genuino, carentes de afecto humano natural y sumidas en un orgullo y arrogancia inmensurables. Ahora me dirijo a aquellos comprometidos con la fe cristiana. ¿Se mantienen firmes en su convicción en un mundo inundado de valores paganos? ¿Están resistiendo la presión social, negándose a permitir que ésta dicte sus acciones y estilo de vida? ¿Optarán por seguir a la mayoría, que a menudo prioriza el amor propio sobre el amor a Dios? Estas preguntas nos desafían a reflexionar sobre nuestra posición en medio de la cultura circundante. La exhortación es clara: evitemos adoptar las características descritas en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3. La cautela es esencial para que aquellos que no creen y los indiferentes a la fe no nos influyan. Debemos permanecer vigilantes contra los falsos profetas, las doctrinas distorsionadas y los maestros engañosos cuyo propósito es contaminar nuestro pensamiento y debilitar nuestra fe. Este es un llamado a mantenernos alerta y firmes ante las adversidades que puedan surgir en estos tiempos finales. Es vital estar preparados para el regreso inminente de Cristo. En lugar de conformarnos con los estándares del mundo, debemos permitir que la luz de Cristo brille a través de nuestras vidas, iluminando nuestro camino y el de los demás. ¿Estamos dispuestos a tomar esa responsabilidad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra fe sea una luz en la oscuridad de este mundo? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo podemos mantenernos arraigados en nuestra fe en medio de un mundo que a menudo parece alejado de los valores cristianos. Recordemos que Dios no se sorprende por el comportamiento y la inmoralidad de este mundo, por lo tanto, como la Iglesia de Cristo, tampoco deberíamos sorprendernos nosotros. Nuestro enfoque principal debe estar en Cristo, manteniéndonos arraigados en Él por encima de todo, incluso cuando el mundo que nos rodea parece caer en estándares cuestionables e inmorales. Como seguidores comprometidos de Cristo, se nos llama a ir más allá de estas influencias mundanas.
Debemos ser ejemplos vivientes del poderoso trabajo de Dios en nuestras vidas, destacándonos a través de nuestra conducta en un mundo que a menudo se ve inundado de noticias que generan miedo y ansiedad. Aunque puede ser fácil sentirse abrumado por la negatividad que nos rodea, como miembros de la Iglesia de Cristo, no podemos permitir que ese miedo nos paralice. En cambio, debemos recordar que vivimos en una cultura saturada de tragedias, controversias y desastres. Sin embargo, en medio de este panorama desalentador, debemos enfocarnos en las acciones positivas y caritativas que pueden tener un impacto transformador en las vidas de aquellos que nos rodean, irradiando así una luz de esperanza dentro y fuera de las paredes de la Iglesia contemporánea. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a nuestro llamado como seguidores de Cristo en un mundo que parece cada vez más desviado de los principios cristianos? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para destacarnos como ejemplos vivientes del amor y la gracia de Dios en un mundo lleno de temor e incertidumbre? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y buscamos maneras de vivir nuestra fe de manera auténtica y significativa en medio de los desafíos de nuestro tiempo. Desafortunadamente, en medio de la negatividad que permea el mundo, existe una minoría que contribuye a este ambiente. Al reflexionar sobre el viaje terrenal de Jesús, podemos observar cómo se destacó por su amor hacia aquellos que más necesitaban ser amados, los pecadores y los marginados. Sin embargo, en algunos sectores de la Iglesia contemporánea existe una tendencia preocupante de descuidar a aquellos que más necesitan experimentar el amor y la gracia de Cristo. Motivados por el amor propio y la búsqueda de reconocimiento, algunos eligen asociarse únicamente con ciertas personas, mostrando preferencia por aquellos que tienen un estatus de celebridad o que son considerados importantes en este mundo. Sin embargo, Jesús nos enseñó un camino diferente. Él mostró su amor y compasión hacia aquellos a quienes la sociedad solía marginar y rechazar, desde la mujer samaritana en el pozo, hasta los leprosos, la mujer con flujo de sangre y los recaudadores de impuestos. ¿Qué podemos aprender de la manera en que Jesús interactuaba con aquellos que eran considerados marginados por la sociedad? ¿Cómo podemos aplicar esos principios de amor incondicional y compasión a nuestras propias vidas y comunidades de fe? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y buscamos formas de seguir el ejemplo de Jesús, extendiendo su amor y gracia a todos los que nos rodean, especialmente a aquellos que más necesitan experimentarlo. Él no solo eligió amar a aquellos considerados los más bajos de los bajos, sino que también les ofreció su redentor amor. En la Iglesia contemporánea se nos llama a seguir este poderoso ejemplo, superando la tentación de enfocarnos en lo negativo y en su lugar, mostrando el amor transformador de Cristo a todos, sin importar su estatus social o posición en la sociedad. Ante el constante bombardeo de aspectos negativos y las diversas luchas que enfrentamos como creyentes en Jesucristo, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos resistir la depresión, los pensamientos negativos y el miedo que a menudo amenazan con abrumarnos? En mi firme convicción, la respuesta a esta pregunta radica en dedicarnos al trabajo de Dios, sumergirnos en su palabra a través de la meditación y recordar de manera constante su inagotable bondad y amor hacia nosotros. Pero, ¿cómo podemos dedicarnos al trabajo de Dios en medio de nuestras ocupadas vidas cotidianas? ¿Qué estrategias prácticas podemos implementar para profundizar nuestra relación con Dios a través de la meditación en su palabra? Y, lo más importante, ¿cómo podemos mantener viva la llama de su bondad en nuestros corazones, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de nuestra vida? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo podemos encontrar fortaleza y consuelo en la presencia amorosa de Dios en todo momento. Estos tres elementos centrados en Dios, fundamentales para nuestra resistencia espiritual, nos ofrecen un camino firme y seguro en medio de las tormentas de la vida. Al dedicarnos al trabajo de Dios, no solo nos comprometemos con un propósito significativo, sino que también nos alineamos con su voluntad divina,
encontrando satisfacción y plenitud en servir a otros y en avanzar en su reino en la tierra. La meditación en la palabra de Dios nos brinda una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza. A través de las Escrituras encontramos consuelo en tiempos de aflicción, dirección en momentos de incertidumbre y aliento para perseverar en nuestra fe. La palabra de Dios actúa como una luz en medio de la oscuridad, iluminando nuestro camino y revelando la verdad en un mundo lleno de engaños y falsedad. Recordar constantemente la bondad de Dios es como un bálsamo para el alma. Nos recuerda su fidelidad inquebrantable, su amor incondicional y su poder redentor. En los momentos de desánimo y desesperanza, la memoria de sus bondades pasadas nos infunde valor y nos impulsa hacia adelante con renovada esperanza y confianza en su providencia divina. Mantener nuestros ojos en Dios no significa ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, sino más bien mantener una perspectiva eterna en medio de las circunstancias temporales de la vida. Al enfocarnos en Dios, cultivamos una fe inquebrantable que nos capacita para enfrentar los desafíos con valentía y confianza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. ¿Cómo podemos integrar más profundamente estos tres elementos en nuestra vida diaria? ¿Qué prácticas espirituales podemos adoptar para fortalecer nuestra relación con Dios y experimentar más plenamente su poder transformador en nuestras vidas? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y nos sumergimos más profundamente en la maravillosa presencia y provisión de nuestro Dios amoroso. Tu enfoque es de suma importancia, ya que muchas personas enfrentan batallas diarias ocultas, luchando contra enemigos internos como la depresión, la ansiedad y la enfermedad. Es posible que detrás de muchos sentimientos negativos aceche el miedo, una fuerza poderosa que puede inducir ansiedad constante, reemplazar la alegría con tristeza y conducir a la desesperación. Este sentimiento magnifica tragedias y oscurece nuestra percepción de las bendiciones y la bondad que Dios ofrece en nuestras vidas. Reconocer y resistir este miedo es crucial para vivir una vida plena y confiada en Dios. Sin embargo, es importante comprender que el miedo va más allá de ser simplemente un pensamiento negativo o una emoción pasajera, es un espíritu que puede ejercer un poderoso control sobre nuestras vidas si lo permitimos. El 7º verso del primer capítulo de 2 de Timoteo destaca este punto, recordándonos que Dios nos ha dado un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Este pasaje nos recuerda que el miedo no es compatible con la naturaleza de Dios para nosotros. En cambio, Él nos ha dotado de un espíritu imbuido de poder, amor, juicio sano y disciplina personal, habilidades que nos proporcionan una mente tranquila y bien equilibrada, y nos capacitan para ejercer control sobre nuestras acciones y emociones. Entender esta verdad esencial sobre el miedo nos permite abordarlo desde una perspectiva de fe y confianza en Dios. ¿Cómo podemos cultivar una mentalidad arraigada en el poder, el amor y el autocontrol que Dios nos ha dado? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para resistir activamente el miedo y vivir una vida victoriosa en Cristo? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y buscamos caminar en la libertad y la paz que solo pueden encontrarse en la presencia y el poder de Dios. La historia de este hombre que presenció un accidente en la autopista nos ofrece una poderosa lección sobre el poder del enfoque y la perspectiva. Aunque la Biblia no menciona específicamente que Dios nos prive del sentimiento de miedo, nos recuerda que nos ha dado un espíritu arraigado en el poder, el amor y el autocontrol. Imagina la escena, una fila de autos viajando a gran velocidad en la autopista, y este hombre se da cuenta de que no podrá detenerse a tiempo para evitar el choque. A pesar de presenciar el accidente ante sus ojos, este hombre experimenta algo notable: tenía un camino claro hacia su destino. Aunque el caos ocurría en el carril de salida adyacente, él se encontraba a salvo, 2 carriles de distancia. Sin embargo, su enfoque no estaba en la seguridad, sino en la tragedia inminente. En lugar de alejarse del peligro,
tomó una decisión fatal al desviarse hacia el tercer carril y chocar con una camioneta en el segundo carril. Esta historia nos recuerda la importancia crucial del enfoque en nuestras vidas. A menudo, nos encontramos en situaciones difíciles o desafiantes donde nuestro instinto natural puede ser enfocarnos en el peligro o la amenaza que enfrentamos. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos llamados a mantener nuestra mirada en aquel que nos guía y protege en todo momento. ¿Qué nos impulsa a desviarnos de nuestro camino seguro y tomar decisiones que nos llevan hacia el peligro? ¿Cómo podemos cultivar un enfoque centrado en Dios que nos permita enfrentar los desafíos con coraje y sabiduría? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo mantener nuestros ojos en el Señor puede guiarnos hacia la seguridad y la paz en medio de las adversidades de la vida. Como cristianos, nuestra perspectiva y enfoque deben trascender las enfermedades y tensiones que afligen al mundo. En lugar de centrarnos en las enfermedades, debemos dirigir nuestra mirada hacia el sanador, el médico principal que trae sanidad a todos los que confían en él con fe. De manera similar, no debemos permitir que la violencia y las tragedias que vemos a nuestro alrededor nos consuman. En lugar de eso, debemos enfocarnos en el Protector Supremo, asegurándonos de permanecer bajo la sombra del Todopoderoso. Pero, ¿cómo podemos mantener este enfoque constante en medio de las pruebas y tribulaciones del mundo? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para cultivar una mentalidad arraigada en la seguridad y la protección de Dios? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo mantener nuestros ojos en el Señor puede traer paz y fortaleza en medio de cualquier circunstancia. En resumen, te animo a que orientes tu enfoque hacia Jesús, el Príncipe de Paz, en lugar de sucumbir al terror y al miedo que este mundo ofrece. Es vital dirigir nuestra atención hacia el Libertador, Jesucristo, en lugar de permitir que el pecado nos ate, ya que obsesionarnos con el pecado no nos traerá verdadera libertad, pero enfocarnos en Jesús sí lo hará. Si decides centrarte en la adicción, descubrirás el poder que ejerce sobre ti y el cautiverio en el que te encuentras. Lo que sea en lo que elijas enfocarte, se magnificará. Cada aspecto de nuestra vida es influenciado por aquello en lo que ponemos nuestra atención. Entonces, ¿cómo podemos aprender a dirigir nuestra mirada hacia Jesús en medio de las distracciones y tentaciones del mundo que nos rodea? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo mantener nuestros ojos en Cristo puede llevarnos a una vida de verdadera libertad y plenitud. Por lo tanto, te exhorto a que te enfoques en aquel que trae libertad y transformación, Jesucristo. Un ejemplo impactante que ilustra la importancia del enfoque se encuentra en el relato de Pedro caminando sobre el agua. ¿Qué fue lo que provocó su hundimiento? Fue apartar la mirada de Dios, cambiar su enfoque lejos de Él. En Mateo 14, 28 a 30, encontramos estas palabras. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Este relato nos muestra claramente cómo Pedro inició con firmeza al mantener su enfoque en Jesús, pero al desviar su mirada hacia las circunstancias adversas, el miedo lo envolvió. Fue cuando se concentró en el viento agitado que comenzó a hundirse. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos mantener nuestro enfoque en Jesús incluso en medio de las tormentas y desafíos que enfrentamos diariamente? Acompáñame mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo mantener nuestros ojos en Cristo puede fortalecernos y guiarnos a través de cualquier situación difícil que enfrentemos. El mismo principio se aplica a nosotros. Cuando nos enfocamos en todo lo que nos rodea, el miedo puede dominarnos. Sin embargo, la lección es clara, al igual que Pedro debería haber mantenido su enfoque en Jesús,
nosotros también debemos dirigir nuestra atención al Príncipe de Paz. Al hacerlo, seremos bendecidos, permaneceremos alegres y esperanzados incluso en medio de las dificultades que puedan surgir. El secreto radica en mantener nuestros ojos fijos en aquel que es nuestra fuente de paz y seguridad, Jesucristo. Por lo tanto, recordemos estos 3 puntos clave para superar los pensamientos y sentimientos negativos. Primero, dedícate a hacer la obra de Dios, mantente comprometido con actividades que sirvan al Señor. Proporciónate algo divino en que enfocar tu energía y atención. Puede ser la oración, el estudio de la Biblia o el servicio a los demás. Segundo, medita en la palabra de Dios. Sumérgete en las Escrituras, busca versículos que te fortalezcan y te guíen en medio de las dificultades. Y tercero, recuerda constantemente la bondad de Dios. Mantén viva en tu mente y corazón la memoria de todas las bendiciones y las intervenciones divinas que has experimentado en tu vida. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para mantenernos enfocados en Jesús y resistir el miedo y la negatividad que nos rodea? Acompáñame mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo podemos cultivar una fe más fuerte y una mayor confianza en medio de las pruebas y tribulaciones. Tu enfoque es de suma importancia. Muchos enfrentan batallas diarias ocultas luchando contra enemigos como la depresión, la ansiedad y la enfermedad. Quizás detrás de muchos sentimientos negativos acecha el miedo. El miedo puede inducir ansiedad constante, reemplazar la alegría con tristeza y conducir a la desesperación. Magnifica tragedias y oscurece la visión de las bendiciones y la bondad que Dios ofrece. ¿Cómo podemos reconocer y enfrentar este miedo en nuestras vidas diarias? ¿Qué estrategias podemos emplear para mantenernos enfocados en Dios y resistir las distracciones y los ataques del enemigo? Acompáñame mientras exploramos estas preguntas y descubrimos juntos cómo podemos cultivar una fe más profunda y una confianza inquebrantable en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Reconocer y resistir este miedo es crucial para vivir una vida plena y confiada en Dios. Pero, ¿cómo podemos reconocer la presencia de este miedo en nuestras vidas? ¿Qué señales nos indican que estamos siendo influenciados por el espíritu del miedo en lugar de confiar en el poder, el amor y el autocontrol que Dios nos ha dado? El 7º verso del primer capítulo de 2 de Timoteo destaca este punto, afirmando que Dios nos ha dado un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas cualidades en nuestra vida diaria para combatir el miedo que amenaza con apoderarse de nosotros? ¿Qué prácticas espirituales y hábitos podemos cultivar para fortalecer nuestra mente, mantenernos equilibrados y ejercer autocontrol en momentos de miedo y ansiedad? La amplificación de este pasaje enfatiza que Dios no nos ha dotado de un espíritu caracterizado por la timidez, la cobardía o el miedo, en cambio, nos ha regalado un espíritu imbuido de poder, amor, juicio sano y disciplina personal. Pero, ¿cómo podemos activar y cultivar estas habilidades en nuestra vida diaria? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para desarrollar una mente tranquila, equilibrada y llena de autocontrol, incluso en medio de circunstancias difíciles y desafiantes? Es vital entender que el miedo no es simplemente una emoción momentánea, es un espíritu que puede apoderarse de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre el miedo legítimo que nos advierte de peligros reales y el miedo paralizante que nos impide vivir una vida plena y confiada en Dios? Acompáñame mientras exploramos estas preguntas juntos y descubrimos cómo podemos vivir con valentía y fe en medio de la incertidumbre y el temor. Te animo a profundizar en la palabra de Dios, explorando no solo un versículo específico, sino sumergiéndote en la riqueza y sabiduría de las Escrituras. ¿Qué versículos te resuenan más en este momento de tu vida? ¿Qué mensajes encuentras que te fortalezcan y te den esperanza en medio de tus desafíos? Y finalmente, nunca pierdas de vista la bondad de Dios.
¿Cómo puedes recordar y reconocer la bondad de Dios en tu vida diaria? ¿Qué experiencias personales puedes compartir donde has sentido la presencia y el amor de Dios de una manera tangible? Estas prácticas no solo fortalecerán tu fe, sino que también cultivarán un corazón agradecido y una vida llena de alabanza en todas tus acciones. ¿Cómo puedes expresar tu gratitud a Dios en tu día a día? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para mostrar tu aprecio por todas las bendiciones que has recibido? Asegúrate de mantener un compromiso constante con la obra de Dios, encontrando formas prácticas de servir y amar a los demás en tu comunidad y más allá. ¿Cómo puedes ser una luz para los demás en medio de las dificultades y desafíos que enfrentan? ¿Qué dones y talentos puedes compartir para hacer del mundo un lugar mejor? Meditar en la palabra de Dios, recordar su bondad y comprometerse con su obra son prácticas esenciales para mantener una perspectiva positiva y centrada en Dios en medio de las vicisitudes de la vida. ¿Qué pasos puedes tomar hoy mismo para incorporar estas prácticas en tu vida diaria y experimentar la paz y la alegría que provienen de una relación íntima con Dios? Imagina por un momento si Dios actuara de la misma manera que un padre diciéndole a su hijo: «Esta es la última vez, deja de hacer eso». ¿Cómo te sentirías ante la idea de recibir una advertencia final de parte de Dios? Es una perspectiva aterradora que nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de nuestras acciones. Afortunadamente, los caminos de Dios son diferentes a los caminos humanos. Sin embargo, esto no significa que podamos tomar libertades ilimitadas sin consecuencias. Aunque Dios no utilice esas palabras específicas como una advertencia final para la humanidad, nos advierte claramente en su palabra. Isaías 55:6 nos ofrece una advertencia sutil pero poderosa: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar a Dios mientras tengamos la oportunidad, antes de que llegue un momento en el que ya no esté tan accesible como lo está ahora. ¿Cómo interpretas esta advertencia en tu propia vida? ¿Qué cambios podrías hacer para buscar más a Dios y estar más cerca de Él en tu día a día? Entonces, de alguna manera, estamos siendo advertidos. Es hora de actuar, de buscar al Señor ahora mismo, de orar, adorar y hacer todo lo posible mientras Él aún está accesible. Gálatas 6:7-8 nos presenta otra advertencia clara y contundente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta advertencia nos lleva a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones diarias. ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Estamos alimentando los deseos de la carne o estamos cultivando el fruto del Espíritu? Es importante entender que nuestras decisiones tienen consecuencias y lo que sembramos hoy determinará la cosecha que recogeremos en el futuro. ¿Cómo interpretas esta advertencia en tu propia vida? ¿Qué cambios podrías hacer en tu forma de vivir y en tus prioridades para asegurarte de sembrar para el Espíritu y cosechar vida eterna? Así que, si siembro semillas de falta de perdón, guardando rencores y enojándome con aquellos que me han hecho daño, ciertamente no cosecharé vida eterna. Es importante comprender que las semillas que plantamos importan profundamente. Si las semillas que siembro son de lujuria, inmoralidad sexual o impureza, no podemos esperar engañar al Señor y aún así recibir una cosecha de bendiciones y avances. Dios no permite que su gracia sea burlada de esa manera. Por lo tanto, se nos insta a sembrar en el Espíritu, buscando cosas de arriba para cosechar la vida eterna que Él promete generosamente. Estas son advertencias sagradas, sutiles pero cruciales, a las que debemos prestar atención. Leer la palabra de Dios con discernimiento es fundamental para entender exactamente lo que la Biblia nos está transmitiendo en cada pasaje. Por ejemplo, Proverbios,
15:29 nos ofrece una clara advertencia: el Señor está lejos de los malvados, pero escucha las oraciones de los justos. Este pasaje nos recuerda que el pecado nos separa del Señor. Si Él escucha las oraciones de los justos, esto implica que aquellos en pecado, inmersos en la oscuridad, no están cerca del Señor. Este pensamiento es sin duda aterrador y nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Mi oración diaria es que el Espíritu Santo abra mis ojos a estas verdades profundas y que, cada vez que me sumerjo en las Escrituras, pueda discernir estas sutiles advertencias para que resuenen en mi corazón y guíen mis acciones y decisiones. ¿Cómo interpretas estas advertencias en tu propia vida? ¿Cómo puedes aplicar estos principios a tu día a día para cultivar una relación más profunda con Dios y sembrar semillas que conduzcan a la vida eterna? Dios es amoroso, misericordioso y justo, pero eso no significa que podamos navegar por la vida haciendo lo que queramos sin enfrentar consecuencias. Es crucial estar atentos a las advertencias presentes en los relatos bíblicos sagrados. A medida que exploramos estas advertencias en las Escrituras, una verdad se destaca claramente: nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Cada advertencia, cada semilla que plantamos, nos dirige hacia un destino determinado. La palabra de Dios está llena de sabios consejos que nos guían a buscar al Señor, sembrando en el Espíritu y permaneciendo vigilantes ante las trampas del pecado. Es fundamental comprender que nuestras acciones y decisiones no solo afectan nuestra vida terrenal, sino también nuestra vida eterna. Por lo tanto, es crucial reflexionar sobre nuestras elecciones y asegurarnos de que estén alineadas con los principios divinos. Que este video sirva como un llamado a la reflexión, una inspiración para examinar nuestras vidas a la luz de la verdad divina. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para discernir estas sutiles advertencias en las Escrituras, guiándonos a tomar decisiones que glorifiquen a Dios y nos conduzcan por el camino de la vida eterna. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu propia vida diaria? ¿Qué pasos puedes tomar para sembrar en el Espíritu y seguir el camino que Dios tiene preparado para ti? Recordemos que Dios es amoroso, misericordioso y justo. Su amor nos ofrece oportunidades para volvernos hacia Él, buscando la vida eterna que promete a los justos. Este conocimiento no solo debe resonar en nuestros corazones, sino también motivarnos a vivir de manera digna de su gracia. Cada palabra de las Escrituras tiene el poder de transformar nuestras vidas si la aplicamos en nuestras acciones diarias. Que cada enseñanza resuene en nuestras mentes y corazones, impulsándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todo momento. Busquemos cosechar vida eterna sembrando en el Espíritu, manteniéndonos justos ante el Señor y buscando su rostro mientras podemos encontrarlo. Que este sea un llamado a la acción que nos inspire a vivir con propósito, discernimiento y una profunda conexión con Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Que la paz y la gracia del Señor estén con nosotros mientras recorremos el camino de la fe. ¿Cómo podemos integrar estos principios en nuestras vidas diarias? ¿Qué cambios podemos hacer para vivir más plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios? Que estas reflexiones nos impulsen a una mayor dedicación y compromiso con nuestra fe.